Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el doctor Juan Manuel Calleja Castillo, coordinador del programa ICTUS del Centro Neurológico ADC y jefe del Servicio de Urgencias del Instituto Nacional de Neurología. Para mí es un honor presentarles el trabajo de ingreso a la Academia Nacional de Medicina, titulado Mejoría de la calidad de la atención, apego a las guías de tratamiento y tiempos de atención de pacientes con infarto cerebral agudo en un centro de ICTUS certificado. De manera de introducción, les quiero hablar un poco del modelo general que siguió esta investigación, que es el modelo de investigación en implementación o Implementation Research. Implementar quiere decir completar o llevar a efecto, y la investigación en implementación es investigación científica en cuestiones referentes a implementación, visto como el acto de llevar una intención a efecto, que en investigación en salud puede aplicarse a políticas, programas o prácticas individuales. Y tiene la riqueza, la investigación en implementación de que se realiza en la población que se va a beneficiar. La misma población que nos da la información es la que se beneficia o se puede beneficiar de los cambios que hacemos en la práctica clínica al respecto. Y hay muchas variables en investigación en implementación, pero les menciono dos que fueron particularmente importantes para el análisis en nuestro trabajo, que es la adopción, que es la acción de aplicar una nueva intervención, y la sustentabilidad, que es la extensión a la que una intervención se mantiene o se institucionaliza en un contexto dado. Nos interesaba la posibilidad de adoptar ciertas medidas y sobre todo la posibilidad de que se sostenga la acción de esas medidas sobre la atención clínica. En enfermedad vascular cerebral y en medicina en general hay una abundancia de guías clínicas que se pueden aplicar, información nacional, internacional, consensada por expertos, etcétera. La evidencia cada vez es más completa y mejor, y cada vez sabemos más acerca de cómo debemos tratar a un paciente, pero es bien conocido que en el contexto rutinario, en el contexto de la práctica clínica diaria, en muchas ocasiones estas guías clínicas no se aplican, no se siguen y no se ofrece el beneficio de esta información a los pacientes. En particular, en el ictus cerebral, en la atención organizada del ictus, hay muchas recomendaciones acerca de cómo se debe organizar un sistema de ictus, organizar una red de ictus, e inclusive en las ciudades, cómo se debe organizar los sistemas de atención para atender a estos pacientes. Esto ya es el estándar de tratamiento a nivel mundial, la atención organizada del ictus, pero en nuestro medio esto en muchas ocasiones no se ha llevado a la realidad. Y hay otra vertiente muy relevante de esto, en que no solamente se tienen que aplicar las guías clínicas, sino que tiene que haber una verificación acerca de cómo se están aplicando estas guías clínicas. Entonces, esas guías clínicas se deben de aterrizar en protocolos de tratamiento, se deben implementar estos protocolos de tratamiento y difundir para que toda la gente tenga la información, y se debe verificar que la gente, los médicos, las enfermeras, el personal de salud está continuando a seguir estas guías clínicas. Entonces, se va más allá de la simple publicación o de la lectura de una guía clínica, la posibilidad de aterrizarla y hacerla real en la práctica clínica. Y como les decía, el estándar de tratamiento a nivel mundial en ictus es la atención organizada del ictus, pero esto ya ha llevado a países y a organizaciones transnacionales a buscar metas de tratamiento. En Estados Unidos, Get With The Guidelines Target Stroke, en que se verifica que los patrones de calidad y las mejores prácticas clínicas se llevan a cabo en centros. En Europa, la Organización Europea de Stroke certifica centros de ictus y verifica que los centros de ictus mantengan un estándar de calidad. Y en México hemos empezado a realizar algunos trabajos al respecto de investigación, y ya existen bases como la base de calidad Rescue, que es específica para ictus, y empezamos con movimientos como la idea de certificar centros de ictus. Entonces, ya se ha pasado de lo teórico, de una guía clínica, al seguimiento continuo de metas de calidad en hospitales específicos y en países. En ese contexto, y la justificación de nuestro trabajo es que la atención organizada del infarto cerebral es un estándar de tratamiento a nivel mundial. El impacto de la atención organizada del infarto cerebral, de las stroke units y los centros de ictus en la calidad del infarto cerebral es conocida.
así como es conocida su impacto en la aplicación de guías y desenlaces clínicos. Pero en países subdesarrollados como el nuestro no se aplica y estas intervenciones poco costosas son indispensables. Asimismo, la evidencia de la aplicabilidad de las unidades de ictus en medios con recursos limitados es escasa. Lo que quisimos hacer entonces es un estudio empezó en 2010, cuando empezó la implementación de un programa de atención organizada del ictus en el Centro Médico ABC en la Ciudad de México. Esto culminó con la certificación del Centro Médico ABC en sus dos campus como el Centro Primario de Ictus por la Joint Commission International en 2019, y entonces realizamos un estudio prospectivo a lo largo de todo este periodo para analizar el impacto de este programa en parámetros de calidad específicos como es el tiempo puerta aguja, el tiempo de que llega el paciente al hospital a que se le coloca, por ejemplo, el medicamento trombolítico, así como otros parámetros de calidad y así como el apego a guías de práctica clínica. No voy a entrar en detalle del programa, pero el programa de ictus, como todo programa de atención organizada del infarto cerebral, pues es amplio, involucra toda una serie de actividades, toda una serie de servicios, involucra servicios de urgencias, de hospitalización, ambulancias, laboratorio, neurología y una gran coordinación entre estos servicios. Y en particular el programa de Ictus ABC sigue 4 ejes de tratamiento, que es el tratamiento agudo de reperfusión, que es un tratamiento muy relevante en la atención del infarto cerebral, las medidas para disminuir la recurrencia a través de prevención secundaria, las medidas para prevenir las complicaciones hospitalarias y las medidas para disminuir la discapacidad. Y esto se lleva a cabo en 3 etapas: la etapa aguda, la etapa subaguda y la etapa de rehabilitación y preparación al egreso, y cada una tiene sus parámetros que analizamos y que vemos en particular para cada paciente. Pero lo más relevante de todo esto es que se hace un protocolo de tratamiento basado en las guías clínicas internacionales, se implementa este protocolo de tratamiento, se da la información a todos los amplios miembros, al amplio número de miembros del equipo de Ictus en la institución, y se va verificando en una sesión mensual cuál es el cumplimiento de los principales parámetros de calidad que sigue la gente. Y cuando no hay un seguimiento idóneo, entonces se le comenta al médico, a la enfermera, al personal de laboratorio, etcétera, que ha habido este problema, y entonces hay como un estilo de retroalimentación para que cada vez la atención sea mejor. Este es el timeline, el proceso lento que seguimos para aplicar el protocolo de Ictus ABC, empezando en 2010, con diferentes protocolos de atención que se fueron actualizando, se fueron verificando, se fueron validando, y hasta llegar hasta 2019, en que recibimos la certificación por la Joint Commission International, que nos deja claro que no es el final de un proceso, sino que es el principio de un proceso constante de validación y de verificación del proceso. Entonces, ¿qué hicimos? Realizamos un estudio analítico, prospectivo, retrospectivo, comparativo de todos los pacientes diagnosticados con infarto cerebral que recibieron trombolisis intravenosa en el Centro Médico ABC desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2019. Se excluyeron los pacientes con registros médicos incompletos y aquellos en que se descartó el diagnóstico de BC isquémico y que se encontró que tenían otro tipo de alteración neurológica. El desenlace primario para el análisis fue el tiempo puerta aguja, el door to needle time, medido como el tiempo transcurrido entre la llegada del paciente y la administración del bolo de alteplaza, pero hubo muchos otros parámetros considerados, por ejemplo, el número total de pacientes sometidos a trombolisis por año, y la proporción de pacientes con cumplimiento óptimo, es decir, 100% de los parámetros de medicina basada en evidencias establecidos como calidad, basados en la guía práctica clínica. Entonces, hemos obtenido mucha información, pero les voy a poner los resultados principales. Los resultados principales es que se incluyeron 138 pacientes en este periodo de 9 años. La edad promedio de los pacientes fue de 68 años, con un rango de 23 a 94 años. El tiempo de llegada al hospital promedio fue de 111 minutos, desde 0 hasta 990 minutos, es decir, pacientes que tenían su problema estando en el hospital, pero también muchos pacientes que venían de su casa
y estando en la Ciudad de México tenían dificultades para el traslado, se prolongaba mucho el tiempo en que llegaban al hospital, lo cual enfatiza la problemática de estas emergencias en nuestra ciudad. Y el resultado principal de nuestro estudio es que se mostró una reducción del tiempo puerta aguja o del door to needle time desde 175 minutos al inicio del periodo de observación hasta 47 minutos al final de este, ¿no? Y el porcentaje de pacientes con tiempo puerta aguja menor a 60 minutos, que es la meta internacional de calidad para esto, aumentó de 0, en que ningún paciente se sometía a trombolisis en el tiempo idóneo de menos a 60 minutos, hasta 91%. Entonces hubo un gran cambio en este periodo y en esta gráfica les presento cómo fue cambiando a lo largo del tiempo la situación. En 2010 teníamos un tiempo puerta aguja, aquí lo ven, de 175 minutos y esto fue disminuyendo a 85 minutos, etcétera, etcétera, hasta que en 2019 logramos un tiempo puerta aguja promedio en los pacientes de 47 minutos. Y en cuanto a número de pacientes trombolizados, empezamos con un número de pacientes trombolizados por año bastante discreto, 5 pacientes, fue aumentando y posteriormente disminuyó hasta cierto punto, sobre todo por la implementación de otros tratamientos, por ejemplo, la trombectomía mecánica en algunos pacientes elegibles. Otro aspecto que nos interesó mucho ver era el apego a los parámetros de calidad y a guías de práctica clínica por la afiliación y la búsqueda de la certificación que teníamos al Joint Commission Internacional. Utilizamos principalmente estos parámetros de calidad, que se refiere al uso de profilaxis de trombosis venosa profunda en los pacientes con ictus, el uso de terapia antiagregante, terapia anticoagulante en pacientes con fibrilación auricular, la trombolisis en pacientes elegibles para este tratamiento, el uso de antiagregantes y estatinas como prevención secundaria y la educación y la evaluación por rehabilitación. Son las variables principales entre muchas otras que observamos y que observamos es que el porcentaje de pacientes tratados acorde a las recomendaciones del American Heart mejoraron significativamente desde 20% en 2010 hasta 100% ya en 2019, y otros resultados como la duración de la estancia hospitalaria, los desenlaces clínicos y la mejora del puntaje de NIH mostraron una tendencia no significativa hacia la mejoría. Entonces, hubo un gran impacto sobre los parámetros de calidad principales, sobre todo tiempo puerta aguja y sobre el apego a la calidad de la atención en los diferentes marcadores de calidad. Entonces, en términos de apego de los parámetros de calidad y a las guías de práctica clínica, vemos como en 2010 empezamos con un 20% de pacientes con un apego perfecto a estas guías de práctica clínica y a los parámetros de calidad, y cómo fueron aumentando lentamente y con mucho esfuerzo poco a poco hasta que en 2019 llegamos al 100% del apego en estos pacientes. Entonces, hemos logrado avanzar un 80% desde el benchmark que fue el 2010 hasta el 2019. Nuestro estudio tiene varias limitantes. No fue diseñado ni tiene el poder para establecer diferencias en los enlaces clínicos, establecer diferencias en los parámetros de discapacidad y de mortalidad sobre los pacientes. Es una meta ambiciosa, pero se necesita una gran cantidad de pacientes y lo que se considera en términos internacionales es que utilizamos estas variables sustitutas o proxy y que sabemos el impacto que tienen a largo plazo sobre la discapacidad y la mortalidad, pero no lo pudimos observar directamente. No tenemos un seguimiento a largo plazo, por lo que en desenlace a 3 meses más allá del egreso del paciente no está disponible, y la muestra de nuestro estudio no fue suficientemente grande para demostrar si existe diferencia en duración de hospitalización y metas individuales de calidad. Esto lo iremos continuando y lo iremos recabando conforme tengamos información en el futuro. Para concluir, nuestro trabajo muestra que la atención organizada del infarto cerebral es una intervención no costosa que resulta en marcada mejoría del cumplimiento de las metas de calidad de la atención de los pacientes, tales como el tiempo puerta aguja y el apego a las guías de práctica clínica, y su implementación en sistemas de salud con recursos limitados es factible y debe perseguirse. Debemos empezar a ver la medicina con parámetros de calidad y estar monitoreando estos parámetros de calidad en forma constante.
Yo le agradezco al equipo que trabajó conmigo en estos años en la realización de este estudio. Le agradezco a los jefes de servicio de los diferentes servicios del ABC, al personal de calidad del ABC, al doctor Roberto de Leo, director general del Centro Neurológico, y al director general del ABC, que siempre apoyó este proyecto, al licenciado Alejandro Alfonso, y a la gran cantidad de personas que forman el equipo Ictus ABC y que ayudan con la atención de los pacientes día con día a que ésta sea óptima. Les agradezco mucho